los principios, o algunos principios de esto que charlábamos incluso con respecto al contexto y demás, pero algunos principios importantes de la hermenéutica que los van a ver en la placa. Principios de hermenéutica general. Recuerden que esto está en el capítulo o en la lección número 4 y la primera que les mandé, no sé si era la 7 o la 12, pero lo tienen en agenda, lo tienen en el programa, ¿sí? En el programa de la materia. Estamos basándonos en parte de lo que está en el manual y algunas cosas que estamos proponiendo del método para que necesitamos para poder llevarlo adelante el trabajo. Primero, y esto es un poco lo que luego del recreo probablemente vamos a hacer una ejercitación juntos o agrupados un poquito, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo primero es el contexto literario. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en el trabajo aparece, ¿no?, como en la tercera instancia el tema contexto, pero sí estamos repasando algunas normas que es importante que ahora las vamos a describir. El contexto, esta palabra que hacemos referencia, está compuesta de estas dos partes, como muchas de todas las palabras que tenemos en nuestro idioma, porque provienen de otro, que es cum, que es compañía, y textum, que en verdad, antes de ser texto, lo que significaba en su primera instancia la palabra es el tejido, la trama, ¿sí? Es como la trama en la que está hecha la tela, ¿sí? El tramado de algo. Y justamente cuando escribimos y tenemos la intención de comunicar, es como tejer o coser, crear un tramado con un propósito. ¿Sí? El tramado que tiene toda esta sección es para cubrir el brazo. Y la que tiene entre el dorso y la parte frontal y la espalda es para que pueda cubrir mi cuerpo, ¿sí? Todo mi torso. Y la función del tramado y de las costuras particulares que tiene esta tela con este mecanismo es para que puedan cerrar, para que sea lo más hermético posible. ¿Se entiende? La palabra tiene que ver con eso, texto, el tramado. Ahora, eso lo entendemos más fácil. Vamos a un texto. ¿Qué es el texto? Lo que tengo adelante. En este caso, ¿cuál es el texto? 1. Contexto literario del texto. ¿Cuál es el contexto de ese título? Es toda la lección de hoy. ¿Cuál es el contexto de toda la lección de hoy, que es la clase número 2? Posiblemente el módulo 1 de esta materia, que tiene varias cosas, varios apartados temas, ¿no?, que vamos trabajando, que ustedes lo tienen en el programa. Pero de esos dos módulos que tienen que... Esto está metido dentro del módulo 1 o módulo 2. Cuando vamos más afuera, lo que vemos es una materia armada de principio a fin. Módulo 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Es contexto cuando la lupa la vamos alejando, cuando el zoom lo vamos alejando, lo que hacíamos con la foto del principio, con la pintura. Contexto es qué está rodeando mi texto. ¿Qué otro texto está rodeando a mi texto? Entonces yo lo veo en porciones, lo veo en versículos, tengo un versículo. Pero ¿qué versículo está antes que mi texto y cuál es el que está después? ¿Se entiende? Cuando hablamos del contexto literario, tiene que ver con esto. Literario particularmente, ¿qué es lo que está pasando en el texto? Entonces, ¿qué es lo que acompaña a mi texto? ¿Qué es lo que rodea a mi texto? Y esto, hermanos, acaba la primera práctica que quiero que empiecen a hacer ya desde el minuto 1 con el texto. Cuando tengan su texto, léanlo varias veces. Primeramente hagan una lectura 2, 3, 4 veces para tratar de asimilarlo. Luego van a hacer la tarea que les vamos a dejar, que es la parte de comparación de versiones y buscarlo en por lo menos 4, o sea, 3 versiones más de la que van a tener, que esa va a ser la tarea de hoy. Y lo van a tener como el ejercicio que hicimos de Pedro y la charla de Pedro y Jesús la semana pasada en distintas versiones. Bueno, la idea es que puedan hacer un cuadro y tener su texto en distintas versiones para tener una concepción más clara del texto, ¿sí? Para que pueda decantar, que no nos quede solamente en una versión, sino que las otras nos ayuden a entender esas palabras. Pero, fíjense que no existe texto sin contexto. Todo texto tiene un contexto. La falta de contexto nos lleva al error. Cuando lo leemos, como esa cara que veíamos simplemente al principio,
que nos hacía sentir cosas, nos expresaba cosas, nos mostraba a alguien en particular, no nos estaba mostrando la obra completa. Entonces entendíamos una porción y hasta tal vez corrimos el riesgo de no entenderla. Cuando pasamos al segundo Zoom y lo alejamos, vimos gente que hasta nos pusimos a pensar, están leyendo algo. Sin embargo, estaban viendo una situación, el reencuentro de un padre y un hijo que se había ido en una situación, digamos, desastrosa y había perdido toda la fortuna que el padre le había heredado. ¿Se entiende? Esto hablamos cuando hablamos de contexto. No, o sea, la falta del contexto nos va a llevar a una mala interpretación, ¿sí? El contexto inmediato es el primer contexto que seguramente vamos a hablar próximamente. Tiene que ver qué es lo que tengo antes y después de mi texto. Es decir, yo tengo un relato, por ejemplo, Jesús calma la tempestad, igual vamos a ver ejemplos después de la segunda hora y vamos a charlarlos y vamos a hacer grupos, pero tengo Jesús calma la tempestad, ¿no? Bien, sí, ese. ¿Qué relato viene antes? ¿Qué relato viene después? ¿Qué relato? O tengo, por ejemplo, la parábola de Jesús de los dos constructores, ¿sí? Cuando Jesús dice, el que oye estas cosas que les digo, les compararé, ¿no? Con alguien que edificó su casa sobre la roca. Y aquel que oyó pero no hizo, alguien que construyó sobre la arena. Ahora, recuerden ese relato que lo conocemos, todo lo tenemos presente muy en mente. Ese relato, ¿qué es lo que viene antes? ¿En dónde está situado? Porque si lo leo solamente y voy a leer el texto, y es más, voy a dejar de compartir para hacerles el ejercicio este. Acá nomás en vivo tenemos, vamos a agarrarlo. Esto se encuentra en Mateo 7. Y voy a valerme un poco de la internet ahora y les vuelvo a recomendar eh, que puedan usarlo. Es una de las herramientas que les di que vamos a ponerlo también en el grupo. Una de las páginas donde de fácil lectura se pueden entrar e incluso ver comparaciones. Se llama Bible Gateway o Bible Gateway, así como suena, que lo van a ver en pantalla ahora igual, que es una herramienta muy, muy usada, muy sencilla, pero que si la usamos bien, nos puede ayudar mucho para la interpretación. Miren, Mateo 7, al final encontramos el relato de los dos cimientos. Si nosotros leyéramos desde el 24 al 29, porque esa fuera nuestra tarea simplemente para hacer, vamos a leer, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora hace el contraste, Jesús dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, ¿alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, buenísimo, si no, ahora lo vamos a explorar. ¿En dónde está Jesús cuando está diciendo estas palabras? ¿Puedo abrir el micrófono? En el Sermón del Monte. Muy bien, hermana Victoria. Está Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, si nosotros no entendemos, o sea, si nosotros no observamos por lo menos todo lo que está pasando en el Sermón del Monte, no le vamos a captar el sentido, porque miren lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ya empieza así el relato, o sea que Jesús está diciendo estas palabras, y la pregunta es, ¿cuáles son esas palabras que dijo Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? Y
O sea, todas las enseñanzas que da en el Sermón del Monte. Exactamente. En el capítulo 7, en este momento en particular, Jesús está terminando la enseñanza en el Sermón del Monte, o tan conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Ahora, esas palabras nosotros podríamos empezar a leer, interpretar y decir que nuestra vida puede estar, si no construimos sobre Jesús, ¿no? Que una lectura muy, muy por arriba, decimos, bueno, entiendo fácil el texto porque Jesús hace una analogía muy clara. Si oímos la voz de Dios, pero no la hacemos, nuestra casa va a estar fundada sobre la roca, sobre la arena, perdón. Si las hacemos y cumplimos con la palabra de Dios, nuestra casa va a estar fundada sobre un terreno firme. Entonces, cuando venga la crisis, los vientos, la lluvia, los momentos difíciles de la vida, eso se va a desmoronar. Lectura sencilla, pero nos estamos perdiendo de que tal vez el texto, lo que hace al cierre Jesús, es apuntar a todo lo que dijo atrás. Es darle valor a todas esas palabras que está diciendo atrás. Y la pregunta es, ¿cuáles son? Y para eso tenemos que ir hasta el capítulo 5, porque el Sermón del Monte comienza ahí. Es decir, hacer todo esto. Entrar en esta concepción de la vida feliz de esta forma, ¿no? Donde Jesús nos trae felicidad en estos tiempos, en estos momentos, con las bienaventuranzas. Los mansos, la mansedumbre, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Jesús da una serie de promesas y de aquellos que van a ser felices, los de corazón limpio, los misericordiosos. Acá ya tenemos muchos principios para aplicar. Las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer en función con ese texto, si lo quisiéramos aplicar a nuestra realidad hoy, es si realmente estamos haciendo esto, si somos personas misericordiosas, si realmente tenemos hambre, pero hambre de sed y de justicia, si tenemos un corazón limpio, si somos pacificadores o no somos pacificadores, acá el texto lo muestra. Cómo actuamos ante padecer por causa muchas veces de la justicia, o si nos permitimos ponernos en ese lugar o fácilmente nos desplazamos de ahí, que tiene relación con esto. Nos podemos preguntar ya de todo esto. Después, Jesús sigue. La sal de la tierra. Voy a ir nombrando los títulos para que algunos ya los conocemos mucho, otros léanlo porque es muy interesante, pero ustedes son la sal de la tierra. Entonces hay que entender este contexto. Esas palabras, Jesús dijo, aquel que escuchara, que oyere estas palabras y las hiciere. ¿Qué palabras? Estas. Capítulo 5, versículo 1 al 12, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Después les vuelvo a decir que ustedes son la luz del mundo. Habla de cómo hacer ley, no como los fariseos, de cómo cumplir la ley, porque no vino a aprobar la ley, sino a cumplirla. O sea, estas palabras, dijo Jesús, ¿no? El que hiciera estas palabras. ¿Cómo actuamos ante la ira? ¿Cómo nos comportamos con nuestro prójimo? Si traes tu ofrenda ante tu altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero y entonces ve y presenta tu ofrenda. Es el capítulo 5 al 7 de Mateo, hermanos, ahí está muy bien condensado todo el mensaje del Evangelio. Todo lo que vamos a leer incluso en el mensaje de Pablo a las iglesias, en muchos casos. En las relaciones unos con otros, ¿no? En las relaciones padres con hijos, hijos con padres, marido y mujer, mujer con su marido. Jesús y el adulterio. Las cuestiones éticas y morales de la vida nos viene a plantear. Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, digamos, la veracidad que hay detrás de nuestra palabra, cómo nos manejamos con nuestra palabra, cómo nos comportamos con nuestros enemigos. Incluso se anima a titularlo en Reina Valera, el amor hacia los enemigos. Es más, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amá a vuestro enemigo, plum. Entonces, ahora estoy entendiendo las palabras a las que Jesús se refiere en el otro texto que encima tengo que, por ejemplo, si fuera a predicar, que es los últimos 6 versículos del capítulo 7. Pero esos 6 versículos están al final de un gran discurso de Jesús, en donde está metiendo todo esto. Y eso es el capítulo 5. Después nos queda todo el 6. Jesús y las limosnas. Cómo desde nuestra vida de fe, dónde poner nuestra fe, si nos aferramos a las riquezas de la vida,
o si nuestra riqueza es mayor. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. ¿Dónde estamos haciendo tesoro? ¿En ese sistema material o estamos realmente invirtiendo en nuestra eternidad? ¿En dónde estamos viendo? ¿No? Nadie puede servir a dos señores. El afán y la ansiedad, muchas veces todo lo anterior nos traen a esta situación de estresarnos, de preocuparnos en este afán y ansiedad por el qué comer, el qué vestir, el qué tener, el qué poseer, y nos estamos olvidando de que Jesús ya no había anticipado esto. Hay que hacer tesoro donde la polilla no corrompe. En otras palabras, capítulo 7. ¿Cómo miramos al otro? Y esta frase típica y tan necesaria, ¿no? O dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es decir, estamos mirando los errores de otros muchas veces y juzgándolos sin ver nuestros propios errores. Una enseñanza fundamental de toda esta... Bueno, no estoy predicando sobre esto, quiero que veamos todo el contenido que hay antes, y que son 2 capítulos, pero que cuando necesito predicar esto, mínimamente lo tengo que entender aquello, mínimamente lo tengo que leer. No quizá voy a ir a explicar todo lo anterior, pero sí tengo que señalar cuáles son porque me lleva a Jesús a señalarlo. Jesús lo está señalando. Jesús está en ese momento diciendo, todos los que les acabo de decir, tienen que ponerlo por obra. Y si en la prédica no les pongo al frente a la audiencia qué es lo que hay que poner por obra, y solo quedo en, hay que seguir a Jesús, pero sin explicarles cómo, y es justamente cumpliendo estos 3 capítulos. Así seguimos a Jesús. Así viene el equilibrio a nuestra vida, así vivimos el Evangelio. Quería poner un ejemplo práctico para hablar de contexto, para que no solo lo planteemos de la teoría. ¿Se entiende? Fíjense, son 6 versículos, pero que hace referencia a 2 capítulos enteros, y que no son cualquiera 2 capítulos. Es la enseñanza tal vez hasta más fuerte, el primer discurso de Jesús en Mateo, y ahí vamos a eso. Después podemos decir, ok, el discurso de Jesús, ¿qué lo antecede? ¿Qué viene después? Ahí seguimos estudiando el contexto. ¿En qué libro está esto? Está en Mateo. Bien. ¿En qué parte de Mateo está? ¿Está al principio, está al final, está al comienzo del ministerio de Jesús? Porque eso nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de Jesús con estas palabras. Es traer a ese Israel de ese momento, con esa mentalidad que tenían de ritos y religiones y todas esas cuestiones, o sea, de lo ritual, de por dónde pasaba lo espiritual y lo sagrado, por la vista, por el hacerse ver. Jesús viene a desmoronar eso y le dice que la realidad espiritual que hay que construirla en equilibrio con estos 3 capítulos, capítulo 5 a capítulo 7. Uno de los discursos más profundos, más fuertes y donde sintetiza más básicamente la vida cristiana de Jesús. Y la otra pregunta sería, antes de cerrar, cuando hablamos de contexto inmediato, decimos, listo, ¿qué tengo antes? No todo el que me dice Señor, Señor, pero obviamente tengo que, para saber dónde estaba Jesús hablando, voy a ir texto a texto, yendo para atrás hasta el capítulo 5 que me dice Jesús. A ver qué dice el capítulo 5, cómo empieza. Viendo a la multitud, subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos. Estaba en un monte. Y si en verdad quisiera ver en qué parte está, que acá tampoco me lo dice, tendría que ver cómo termina el capítulo 4, de dónde va, dónde viene. Sale de la tentación y comienza su ministerio. Acá hay una clave. Volvió a Galilea. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, y difundió su fama, se difundió su fama. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos, etc. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, pero todavía Jesús está ahí, en Galilea. Y ahí en ese monte vemos a Jesús cuando sube. ¿Se entiende? Yo quería predicar
capítulo 7, versículo 24 al 29, y no puedo hacerlo si no tengo información del contexto. Contexto inmediato, qué es lo que tengo atrás, qué es lo que tengo adelante, cómo sigue. Porque acá no me dice, no me da una señal de que terminó, de que Jesús se paró y se fue a algún lado. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué pasa después? Bien, acá encontramos un apartado ya, un relato diferente porque ya hay una diferencia de lugar, que es lo que vamos a ver en un ratito. La delimitación de nuestro texto tiene que ver con estas señales. Esto es una señal de que ahora el autor nos está diciendo, acá empieza otra historia breve, porque hay un cambio de lugar. Descendió Jesús del monte. Ahora ya no estaba Jesús en el monte hablándole a la multitud, es otra escena. Un cambio de escena nos marca, un cambio de lugar puede muchas veces cambiarnos mostrarnos un cambio de escena, un cambio ahora de un mensaje distinto que se nos quiere hacer llegar. Y acá empiezan otras sanidades. Otras acciones. O sea, termina el discurso, se da vuelta a la página en la vida de Jesús y continúa otra etapa de su ministerio. ¿Sí? Contexto inmediato es esto que tengo acá. Y contexto inmediato al texto que elegimos es esto que tengo acá. ¿Por qué? Porque el texto que yo elegí es esto. Es mirar qué tengo antes y mirar qué tengo después. Pero no es lo único. Es decir, que la importancia justamente de observar el contexto es, por empezar, el contexto inmediato es lo que tengo más pronto, pero para entender el mensaje muchas veces tengo que entender el mensaje de todo el libro. Y es más, ahora, luego del recreo vamos a hacer una práctica de un poquito de esto, con algún texto en particular, y con uno de los textos que posiblemente vamos a utilizar, ¿sí? O que alguno de ustedes va a tener, así que ya ahí van a tener una ayuda. Pero quiero que lo observen, como hicimos en la clase pasada, quiero que observen un texto y lo puedan ir tratando de leer observando otras cosas. Muy bien. Vuelvo al PowerPoint. Entonces decimos que cuando hablamos de contexto, empezamos hablando de estos principios, la importancia del contexto, de entender en dónde está mi texto parado. Hablamos de contexto inmediato, hablamos de contexto de los pasajes paralelos. Vieron que abajo del texto que yo elegí, por ejemplo, había una referencia. También el texto estaba en Lucas. En los evangelios sinópticos nos va a pasar mucho eso. Ustedes, como vieron en Panorama 1, ¿se acuerdan cuáles son los evangelios sinópticos? Sí, ¿Cuáles son? Lucas, Mateo y Marcos. Exactamente. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, que bueno, ya lo han visto, no vamos a entrar en evangelios sinópticos, pero sí lo vamos a usar todo ese concepto, porque si yo ahora fuera para la exégesis, para la hermenéutica, me sirve muchísimo. Voy a decir, ¿cómo miró ese mismo relato Lucas? ¿Qué mirada diferente le aporta a mi texto para poder captar el mensaje? Obviamente hay que entender que muchas veces no es que lo vamos a tomar completamente, ¿no? Vamos a decir por qué Mateo lo presentó de esa forma. Nos va a ayudar a entender mejor por qué Mateo dijo lo que dijo, que no fue similar a Lucas, porque tenían otra audiencia diferente. Le escribe a personas diferentes, ¿sí? En un momento diferente. Eso es parte del contexto también, un poquito ya de este estilo, contexto de pasajes paralelos, que se relaciona con el contexto bíblico. Es decir, contexto bíblico también quiere decir, ya no es el contexto inmediato. Ahora el contexto bíblico es en qué libro estoy parado. ¿Cuál es el mensaje del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el escritor o el autor del libro? ¿A quién estaba siendo dirigido ese libro? Si es que se sabe, en algunos casos hay más debates, menos debates sobre autores, paternidad literaria, cosas que han visto en Panorama 1. Pero lo importante es que todos esos datos que podamos tener maximizados nos van a ayudar a llegar a una mejor comprensión del texto. No son aleatorios. Contexto histórico. Y el contexto histórico vamos a hablar de un montón de cosas, de cómo se hablaba en esa época,
de las palabras y los dichos que en esa época significaban lo que significaban, cómo se utilizaban las palabras, el marco histórico que se estaba viviendo a nivel político, cultural, es decir, el pasaje que vimos hace un ratito de Jesús y la cuestión del tributo. Fíjense que para explicar un poquito lo que Jesús hace ahí, o lo que intenta decir, yo recurrí a algo que había estudiado previamente, que es el contexto. O sea, que la cuestión del tributo, qué significaba para la Roma o los romanos en esa época, qué es lo que pasaba alrededor de esa moneda impresa, cómo solían tener las monedas la cara de dicho emperador. Es decir, que para eso en algún momento tuve que nutrirme tal vez de ese contexto de la época, lo que ustedes vieron en contexto y geografía. Por eso va a ser muy importante, también vamos a utilizar, obviamente, para cada libro en el que estén ustedes, que les haya tocado, vamos a rondar entre los evangelios y algún relato de hecho, para lo que es narrativa, o para lo que son los textos narrativos, y para los textos epistolares, o las cartas, ¿sí? El texto discursivo, vamos a ir a algunas cartas de Pablo, ¿sí? Hasta acá con respecto al contexto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, escríbanme por el chat. No los llego a ver a todos. Algunos estamos apagados. Pero escríbanme si no por el chat. No leo preguntas. Bien. Perfecto, avanzamos. ¿Se entiende entonces la importancia del contexto? Es decir, es importante. No les estoy diciendo que... Y recuerden siempre, el paradigma que tenemos acá en la materia o el eje central es buscar el equilibrio, ¿sí? No es simplemente quedarnos en conceptos teóricos y decir, bueno, soy un académico, soy un exégeta, pero que eso no tenga un impacto en mi vida, ¿sí? Si la Biblia la voy a estar leyendo y la voy a interpretar correctamente, es con el propósito de nutrir mi vida espiritual personal, llevarla a la práctica y darla a conocer a otros, ¿sí? Siempre desde ese concepto, pero sí es muy importante entender el tema del contexto, no por hacernos los eruditos en los temas, no por decir yo tengo conocimiento de tal, sino justamente para entender qué es lo que dijo Jesús cuando lo dijo, para entender qué es lo que está diciendo la viuda cuando le está expresando a ese profeta que realmente, ¿por qué está tan triste la viuda de Segunda de Reyes capítulo 4? Porque realmente los que trabajaban en esa época, en ese contexto, eran los hombres, y sus hijos se lo iba a llevar el acreedor, o sea, tenía deudas. Era la muerte realmente ante ellos, porque no había para comer, sino no tenían para comer. ¿Se entiende? Entender los contextos de cada pasaje bíblico es importante para interpretar el mensaje. La importancia del contexto. El lenguaje. El estudio de las palabras. Y esto es importante y es alguna tarea que van a hacer. Presten atención ya esta semana a las palabras que van a encontrar en su texto. Si alguna les llama la atención, ya empiecen a distinguirlas. Estudio de la gramática, es decir, cómo está dicho lo que está dicho, esa frase. ¿Por qué se dijo de esa forma? Pasa mucho también en los discursos, ¿no? En los discursos se nota un poco más esto. El orden, la progresión temática o el orden en que el apóstol está transmitiendo esa carta, ¿no? Veo que están anotando, por eso le doy tiempo. Sintaxis. Sintaxis no son esos que uno paga para que los lleven de un lugar al otro, sino sintaxis son cuestiones que tienen que ver justamente con cuestiones del lenguaje, las ciencias del lenguaje, ¿sí? En donde realmente vamos a estudiar las frases, vamos a estudiar que cada frase compone una oración, que una oración va a componer un párrafo y que cada párrafo, por lo general, nos va a dar una idea, ¿sí? Cada párrafo, cuando lo leemos en la carta y vamos separando por puntos, cada párrafo, el apóstol seguramente está queriendo remarcar una idea en cada párrafo. El párrafo siguiente o refuerza la idea anterior, o desarrolla profundamente la idea anterior, o pasa a otro tema. Párrafo a párrafo, ¿sí?
y los párrafos después no terminan convirtiéndose en el texto que tenemos para analizar. Y toda esa sumatoria de párrafos que tenemos en el libro forman justamente el libro. El estudio de las palabras. Ahora sí ya estamos, y 50 les voy a dar el recreo, como lo habíamos ahí coordinado previamente. No, es un chiste. Y 50 van a tener el recreo hasta las 9. Pero vamos con esto mientras tanto. El estudio de las palabras. Es necesario entender el significado más exacto de cada expresión. Cuando hablamos de las palabras individuales recién, es importante el diccionario. Y vamos a aprender en la materia que tenemos varios diccionarios. Tenemos diccionarios, lo vamos a subir incluso esta semana, a algún diccionario bíblico también, además de tener el diccionario. Es más, si ustedes ven el programa, en el programa tienen links de material auxiliar, es decir, van a tener links de diccionario bíblico, igual se los voy a subir, pero fíjense en el programa que tienen el link directo a un diccionario bíblico. Pero hay diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos que trabajan más el tema, no solo la palabra, sino cómo aborda esa palabra determinados temas de la Biblia, y tenemos diccionarios exegéticos, que son más profundos, que muchas veces hasta nos ponen el texto en griego y su traducción, para poder explicarnos el autor qué impacto tiene las palabras en el griego y qué está queriendo decir, en el caso del Nuevo Testamento, ¿no? En el caso del Antiguo Testamento en hebreo. Exegéticos, o sea, diccionarios exegéticos, que son comentarios todavía un poco más fino, un trabajo más fino. No solamente nos está diciendo qué significan las palabras, sino cómo esa relación de palabras en el texto que tenemos adelante intervienen para dar un mensaje. Y esto es importante porque cuando uno traduce de los idiomas bíblicos a nuestro español, hay palabras que se traducen distinto en español. O sea que, en otras palabras, no se capta el significado totalmente profundo. ¿Se acuerdan de la vez pasada, cuando estuvimos viendo en Reina Valera, perdón, el asunto del amor, ¿no? Cómo ponían, si lo vemos en el texto griego, está diferenciado claritamente. Dice ágape y fileos. Trabaja con esos dos términos. Ágape es en griego amor, pero es amor sacrificial. Fileos hace referencia más a un cariño, a un amor familiar. ¿Sí? ¿Cómo diferenciaban ellos en el mundo griego? Ahora, por eso se traduce distinto. Reina Valera no es que está mal al decir en toda el párrafo amor siempre. Simplemente que no hizo esa distinción. En el español sería un equivalente a amor. Tal vez en ese apartado Reina Valera no iba a poner amor sacrificial, amor familiar. O sea, es un amor, pero sí está claro que, como leímos, no está hablando de la misma clase de amor, y ahí ya hace la cuestión del texto. Por eso la comparación de versiones nos va a ayudar, como no somos expertos en el idioma bíblico, griego ni hebreo, a ver otras traducciones que nos arrojen más luz a cada palabra que tenemos ahí. ¿Sí? Hacemos una pausa hasta las 9, hacemos pausa de la grabación también, y a las 9 volvemos a continuar con la clase. Muy bien, vamos a continuar para terminar un poquito de ver algunos principios de la hermenéutica y pasar al principio y a poder aplicar ya desde hoy mismo y hacer algunas prácticas y dar algunos consejos de cómo empezar a ver el método que elegimos y llevarlo a la práctica, ¿sí? Que tiene que ver con la tarea que ya esta semana mismo nos vamos a poner a hacer. Voy a compartirles nuevamente la pantalla a donde habíamos quedado. Ahí estamos. Bien. Cuando hablamos del lenguaje dijimos que se trata del estudio de las palabras, la gramática, la sintaxis, todas estas disciplinas que está dentro de la ciencia, digamos, literarias, que nos van a ayudar a entender qué es lo que está escrito ahí, qué es lo que eso tiene un significado concreto, cuál es el significado concreto. Siempre recordando de esto que decíamos anteriormente, considerando que el texto muchas veces en el español, en el equivalente en el español, no hay una palabra sola para explicarlo. Es más, hermanos, nosotros habitualmente escribimos con puntos, comas,
El griego no funciona de esa forma. Los editores después, incluso cuando hay Biblias impresas, digamos, estaba buscando a ver si la tenía por acá para traerles un ejemplo. No la tengo cerca, pero para la próxima clase se las muestro, les saco una foto también de lo que es un Nuevo Testamento griego, en griego. La editorial le hace eh, una corrección en el sentido de ponerle comas y esas cuestiones para facilitar la lectura, incluso en el texto griego, pero en el texto griego original no es que usted va a encontrar comas y puntos, eso tiene que ver más con nuestro entendimiento o con nuestro alfabeto occidental, ¿no? Pero usted lee el texto griego, digamos, cómo fue escrito, los fragmentos que fueron escritos, y habrá anotaciones de algunos eh, rabinos o escribas de ese tiempo, al costado como mucho, pero no es que está con comas y demás. Es más, para decirles algo, eh, si no me equivoco, creo que es Corintios, pero por las dudas, después se los busco bien en qué versículo es particularmente, pero es un dato digamos, significativo con respecto a esto, que para nosotros las oraciones son bastante sintéticas, o sea, hay distintas formas de escribir en español, podemos hacer mucho uso de la coma y hacer oraciones más largas o oraciones más cortitas, también depende del tipo de texto que estemos escribiendo. Ahora, en el griego, para que se den una idea, hay un versículo en particular que se menciona mucho cuando uno estudia el griego bíblico, que eh, o sea, todo un versículo está dividido en 5, para que se den una idea. Es una oración, una oración. Es un conjunto de palabras en griego. Sí, es una oración. Una sola oración que para nosotros, a la hora de la traducción en la Biblia, la leemos como 5 versículos. Es como leer un párrafo con un montón de oraciones. Eso es una sola oración en griego. ¿Por qué digo eso? Porque para que entendamos esta diferencia del lenguaje que tenemos. Se entendió lo que dije, ¿no? Cuando ustedes lo leen en el texto griego, es una sola oración de corrido, del apóstol Pablo es el escrito, una sola oración de corrido. Cuando se hace la traducción, se le tiene que tratar de poner sentido, y no tenemos nosotros una sola oración que dure 5 versículos. Hay puntos, hay un montón de proposiciones, de muchas digamos, oraciones que conforman esa misma cantidad de texto. Para que se den una idea, a veces, no siempre pasa eso, pero hay una diferencia en el lenguaje. Eso hay que tenerlo presente, y nos vamos a valer de las traducciones para poder hacerlo también, de las versiones, ¿no? Muy bien, el estudio de las palabras, cuando hablamos de las palabras que encontramos en nuestro texto bíblico, es necesario entender el significado más exacto, ¿sí? El más exacto de cada expresión. Lo mejor que podamos entender esa palabra. ¿Se entiende? Hay palabras que digamos, en el idioma que se está escribiendo, tienen una profundidad, digamos, más allá de nuestro entendimiento en español. Cuando nosotros vemos la palabra paz en nuestro idioma, significa algo. Cuando vemos el shalom en hebreo, significa mucho más en la cultura. Es decir, en nuestra cultura significa poder tener tal vez una vida tranquila. Cuando hablamos de paz, es una condición en donde tenemos calma, tranquilidad. Cuando vamos al pensamiento hebreo, a entender shalom, vamos a ver que shalom, además de ser un saludo, ese saludo significaba algo. Estaba preguntándote el que te saludaba: ¿está bien tu familia? ¿Está bien tu ganado? ¿Está bien tu economía? ¿Estás saludable? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Estás bien en todos los sentidos? Y el otro que respondía: shalom. O sea, es decir, ok, está todo bien, ¿no? Eso significaba para ellos decir shalom, saludo de paz. Después quedó muy tradicional, como en las culturas habitualmente, como saludo, shalom, shalom, pero muy de fondo había significado eso. Cuando Jesús viene y lo leemos en San Juan 16, las palabras que les deja a sus discípulos, la famosa, el discurso de despedida de Jesús, donde dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como se la da el mundo.
Jesús está queriendo decir esto, que el mundo, ¿cómo se la daba la paz en ese momento? Como saludo, como deseo. Sin embargo, Jesús es el único que la puede transferir realmente, la paz. Ese bienestar integral, el único que lo puede hacer es Jesús. ¿Se entiende? Por eso hay que entender cuando Jesús dice, les dejo la paz, mi paz les dejo, ¿qué es lo que está diciendo realmente? ¿Qué significaba esa palabra Shalom? Ni hablar de que primero, o sea, que se repite dos veces prácticamente en dos renglones. Primero dice, la paz les dejo, y después dice, mi paz les doy. Ahí que hay que meterse a estudiar otra cosa, porque primero les deja como la paz general, y después le dice, la que les estoy dando es mi paz, ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones que si tenemos tiempo, la clase que viene lo vamos a charlar, pero se entiende a lo que apuntamos es a entender cuando estudiamos las palabras lo más acercado a lo que significaba en ese momento la palabra. Todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con ese momento. Nunca lo podemos traspolar directamente por el peligro que corremos de que pierda el significado. ¿Sí? Es decir, si yo lo busco simplemente en español, en un diccionario en español, puede que me represente algo, puede que se acerque a la idea, pero hay que recordar que el que hizo esa traducción del texto griego en su momento, cualquier versión que sea, Reina Valera, la Biblia de las Américas, cualquiera, es un equivalente en nuestro lenguaje, pero no necesariamente tiene todo el sentido cultural que tiene para aquella época y para nosotros y para esa cultura tan diferente. ¿Se entiende? Como pasa mucho con la palabra redimir. Cuando uno la traduce fácil es como, bueno, por nuestra redención, si buscamos un sinónimo en el diccionario, tal vez encontremos muy rápido salvación. Y salvación como la entendemos hoy, con todo el concepto teológico que guarda, y listo, la podemos llevar por ese lado. Hasta que entendemos que redimir era un acto que se hacía en pago de la deuda de alguien, ¿no? La liberación de alguien. Redimirlo tenía que ver con una cuestión incluso casi judicial, monetaria, económica, influían muchos factores en esa palabra. Ahora desde esa palabra el texto lo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo del autor, y dice, bueno, él murió por nuestra redención. Entonces cuando entendemos de qué se trata la palabra redención, de culturalmente qué significaba, de cómo se liberaba a los esclavos, de que primero existía un sistema de esclavitud en ese momento, y que había una forma compensatoria de libertar a ese esclavo, de pagar la deuda por el otro. ¿Se entiende? Recién ahí estamos tratando de captar lo que significaba esa palabra. Imagínense, esa palabra que después tendremos muchas otras para explorar en todo el texto que tendremos para analizar. Entonces es necesario entender el significado más exacto de cada expresión, tratar de encontrar cuál es la palabra o el sentido que usó el escritor, qué quería decir cuando lo escribió, para él, qué significaba. Y bueno, esto es lo que dijimos antes, que hay palabras que se traducen distinto en español. Es más, hay palabras en griego, que una palabra en griego, el equivalente para nosotros en español son 3 o 4 a veces. Es más, a veces la traducción directamente ni siquiera guarda el sentido, o sea, si no lo estudiamos, qué es lo que está diciendo en un diccionario bíblico, aquí hacía referencia, hay un montón de componentes del idioma mismo que no se está arrojando. Es decir, a veces hay acciones puntuales, hay órdenes que todos lo leemos como orden en español, es decir, una orden que se da en español, es decir, por ejemplo, en el ejemplo de Juan 16, que los vamos a ver para poder hacer uso de esto de la distinción en español, ya que lo tengo acá a mano, les voy a mostrar un caso concreto para no dejarlos en el aire solamente con eso. Voy a volver acá a la Biblia y vamos a ir a Juan capítulo 16. Perfecto, ahora sí. Van a ver en pantalla el texto que se encuentra en San Juan 14, 27. Fíjense el texto. Fíjense cómo está dividido incluso. Fíjense que a veces solemos mencionar eso y hablando otra vez del contexto, lo tenemos adentro de otra sección, o al menos acá lo separa el editor, ¿no?
La editorial esta que es Reina Valera lo separa. Pero si nosotros nos olvidamos de ese título, Jesús lo que está haciendo es dar un discurso de despedida, un discurso final. No se turbe vuestro corazón. Empieza ahí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús hablando de esto? Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús había subido y la hora había llegado, ¿no? Y cuando termina, o sea, no vemos, hay un cambio de lugar. En ese mismo lugar, Él está dando ya este discurso de despedida. En el versículo 14, después de compartir ese momento de lavar los pies de sus discípulos, en ese mismo momento que está con ellos, Él les da este discurso final de despedida de que va del capítulo 14 al capítulo 16. Pero cuando nos llegamos al capítulo 27, leemos esto, y empieza con este legado que deja un poco, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando leemos esto, digamos que esta frase que encontramos acá es como una frase que da orden, ¿no? O sea, una directiva. No se turbe el corazón de ustedes, o vuestro corazón, ni tenga miedo. Aunque hay un montón de cosas para hablar ya desde el vamos, porque acá Jesús está presentando el miedo o esa turbación como algo que podemos dominar. ¿Se entiende? Porque si está diciendo que le podemos poner un freno, si está diciendo que depende también de nuestra decisión, está hablando que es algo que podemos dominar, o sea, que podemos sujetar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si la leemos en el texto, digamos, griego, en verdad el equivalente más cercano, digamos, o para traer un poquito más de claridad, sería dejen de tener miedo o dejen de turbarse. Esto es un verbo, esto de se turbe, es un verbo que en el griego tiene además de tener como tenemos nosotros en español, un tiempo ya sea pasado, presente, futuro, o si es un imperativo, en este caso tiene esa relación de dar un mandato, lo que está diciendo es que ya no se turben, es decir, dejen de estar con miedo. ¿Y eso por qué nos dice? Porque lo que está sabiendo Jesús en el corazón de ellos es que vienen con angustia, vienen con miedo. Están en el momento de despedida de su maestro. Está en una situación de crisis y es normal que tengamos miedo. El tema es que Jesús viene a poner orden a la vida y les dice, ya dejen de turbarse, dejen de tener miedo. ¿Se entiende? Que es diferente, porque uno puede leer simplemente no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, como que bueno, ellos todavía no lo estaban experimentando el miedo, lo van a tener a continuación. No, ellos ya estaban en esta condición. Y por eso es que Jesús trata de calmarlos. Ahora, si nosotros fuéramos al versículo 27 solamente, que es ese, y por eso les voy a dar al final de la clase para que podamos ir a comparación de versiones con nuestros textos. Así que no se angustien ni tengan miedo, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver si en alguna de las traducciones que tenemos acá, todos traducen un poco de la misma forma. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si agregamos algunas versiones más, acá está un poquito más claro, ¿no? No se preocupen por mí, ni tengan miedo porque, por lo que pronto va a pasar. Ahí está leyéndolo. Esta traducción tiene que ver más con el futuro, ¿no? Con lo que había de venir después. ¿Se entiende? Cuando nosotros vamos a comparar versiones, vamos a tratar de entender cuál es la luz que esa traducción arroja sobre la palabra que estamos leyendo. No se preocupen por mí ni tengan miedo. Bueno, en este caso, en las versiones que estoy buscando ahora, no hay un equivalente que pongan, digamos, de esa palabra como ya no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este caso, un comentario nos podría esclarecer un poquito más eso con respecto al texto griego, pero el verbo que se está utilizando ahí hace referencia
a dejar de turbarse, ¿no? Otro ejemplo lo vemos en Romanos capítulo 12. Cuando él dice en el versículo 2, o sea, acá está diciendo Pablo a la iglesia, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. A ver si acá lo capta. No se adapten. Fíjense cómo va dándonos luz sobre determinadas palabras, ¿no? No se conformen, no se adapten. Cuando lo estudiamos este texto, vamos a entender que la palabra conformar que está utilizando acá tiene que ver en la época con un molde, por ejemplo. Con un molde como si fuera una torta, en donde uno pone la forma que va a tener la torta. Cuando dice no se conformen, es como decir, no se amolden al sistema, ¿sí? Es decir, nos habla de cuál es el molde que tenemos que tener nosotros. Y fíjense si, a ver si lo siguen captando. Bueno, miren, acá sí aparece. No se conformen a este siglo, no se adapten a este mundo. Pero acá encontramos que le capta el sentido del texto un poquito más, del texto griego, y fíjense que dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Es decir, que les está aconsejando que dejen de vivir de esa forma. Si les está diciendo que dejen de vivir así, es porque evidentemente muchas veces había esas recurrencias o como iglesia se puede caer en esa mentalidad que hay que dejar, ¿sí? ¿Ven que acá se ve más claramente? Acá a simple vista dice no se conformen, es decir, les estoy dando una directiva, les estoy dando un mandato que es no se conformen a este siglo. Acá vemos más claridad un poquito, no se adapten a este siglo, eso que hablábamos del molde. Y acá dice, ya no vivan, es decir, les está diciendo dejen de vivir. En verdad el mandato viene más por ahí, no de que, bueno, cuídense de a futuro no vivir así, no solamente eso, sino de que si estaban en ese lugar, ya dejen de vivir de esa forma. Y nos estaba hablando un poquito de cómo lo veía a la iglesia de Romanos. Incluso con respecto a esta palabra, conformarse, vamos a encontrar, creo, en Dios habla hoy, lo mismo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Vieron cómo un texto que tal vez tan conocido, explorar otras versiones nos abre un poquito más el entendimiento? Porque ya les digo, hay palabras que, como estudiábamos recién, que digamos, en el que se escribió el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, en los idiomas bíblicos, no se terminan de captar como cualquier otra traducción, ¿no? No por nada en particular, sino porque un lenguaje tiene que ver con la cultura, con las vivencias de ese momento y con todo lo que ya venimos estudiando. Entonces les quería poner un ejemplo de cómo a veces las palabras no significan necesariamente exactamente lo mismo. Bien. El estudio de la gramática, que básicamente el estudio, como dice acá, y principios, las reglas que regulan un determinado idioma, ¿no? Esa es la gramática. Cuando hablamos de la gramática de un idioma, son los principios, digamos, las estructuras, son las reglas que componen para hablar ese idioma de tal forma, para escribirlo de tal forma. Esas son las reglas de cada idioma. Por ejemplo, una de ellas para la escritura, la regla de ortografía. Esto que veíamos a veces en la primaria, el análisis de las oraciones, sujeto, predicado, o sea, esto es muy importante al leer la Biblia porque vamos a verlo con una vista analítica para decir quién es el que está llevando la acción adelante. ¿Quién es el que desobedeció esa voz, ese mandamiento? ¿Quién es el que pagó los platos rotos esta vez? ¿A quién se le está dirigiendo? ¿Quién es la voz que se aparece? ¿Quién es esa voz omnisciente, o sea, como narrador que aparece ahí? ¿Qué me está aportando? ¿Algún dato? ¿El narrador estaba en ese momento ahí? ¿Quién era? Es importante saber quién era, ¿no? Bueno, pero eso se desprende de primero identificarlos, y ahí está el análisis de las oraciones. Y después el estudio que dijimos antes de la sintaxis. Es decir, cómo ahora todo ese sistema gramatical ordenado, bien,
trata de transmitir un mensaje con palabras, cómo se relaciona en cada frase. Cómo se relaciona la frase que está diciendo ahora con la que dijo anteriormente. ¿Qué conexión guarda eso? Cuando alguien, cuando en una carta se lee del apóstol Pablo, por ejemplo, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, nos está, o sea, es una preposición que nos está marcando que viene con una conexión anterior. Por lo tanto, es decir, después de todo lo que dije, entonces, o sea, considerando eso, por lo tanto, teniendo en cuenta eso, ya no vivan de determinada forma, ¿no? Es decir, si empiezo con ese corte del texto bíblico y lo leo recortado así, voy a tener un por lo tanto al principio que voy a desestimar, pero que en verdad me está señalando que vaya a lo anterior, a ver de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Porque lo que está diciendo tiene una estrecha conexión con lo anterior. Bueno, la tarea, además de leer la lección 4 al 6 y las páginas 15 al 17, es de la lección 6. La lección 4 entera y la lección 6, páginas 17 a la 27. Y ahora sí vamos al trabajo. Y voy a cerrar un poco con esto. Como les dije, estamos al principio, que es el análisis textual. Y ahora sí voy a poner lo que ustedes conocen y ya deberían, digamos, tener descargado para poder trabajar bien en la materia, que es el método que nosotros vamos a analizar. Otra vez lo abro desde el Classroom. Y cierro con algunas indicaciones para hacer el primer paso de algunas de las cosas que vimos hoy, ¿sí? Esta primera parte va a ser un poco más, tal vez sencilla, porque lo tenemos la referencia acá. A ver si lo van a ver. Están viendo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ahí se ve mejor. Excelente. Recuerden que este archivo se llama Metodología de Taller de Hermenéutica. Esto es el trabajo práctico de la materia, que integra todos los conocimientos que estamos viendo para hacer una interpretación bíblica, ¿sí? Esto es lo que ustedes ya tienen que empezar a trabajar esta semana. Ya lo hemos visto un poquito la semana pasada y hoy cierro la clase explicando algunas cuestiones que tienen que ver con los primeros 3 puntos del análisis textual. Es decir, con el módulo 1, que es el primer análisis que vamos a hacer esta semana ya cuando tengamos los textos, análisis textual. Es la tarea. Primero, la asignación del texto se la vamos a dar nosotros, así que ahí no va a haber elección, no hay problema. No va a haber problema, no, o sea, no se les va a complicar. Justamente queremos hacerlo sencilla esta parte por cuestiones de tiempo. Le delimitamos, hicimos esto que es la demarcación de los límites, pero sí, ahora les voy a explicar algunas cosas para que identifiquen por qué el texto está delimitado de esa forma. Es decir, esto es algo tan sencillo como poner el texto que me ha tocado es tanto, que va desde tal versículo a tal versículo y está en el capítulo tanto. ¿Se entiende? Es la presentación un poco de cuál es el texto a trabajar. Y ahora viene un poco esa demarcación, que ustedes sí puedan hacer un análisis de por qué les parece que está bien delimitado el texto, o cuestionar si piensan que está mal limitado. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo para terminar la clase, les voy a mostrar un ejemplo que se encuentra en Juan 3. No se dejen llevar siempre, o sea, si bien los títulos que aparecen en las distintas editoriales son una referencia, recuerden algo que es importante. El contenido, el texto bíblico es el texto inspirado, ¿sí? Lo que es los números, versículos, títulos, tiene que ver con el momento de la traducción, tienen que ver con las primeras impresiones, los primeros eruditos que fueron traduciendo el texto y con un sistema que se creó de referencia, ¿sí? Un sistema que se creó de referencia para buscar de una forma práctica y sencilla. Cuando usted va al manuscrito original no va a encontrar capítulo 5 tanto. Va a encontrar carta a los filipenses y va a encontrar un textazo, por no decir un choclo, en griego,
sin puntos, sin comas, sin nada, que se entienda obviamente entendiendo el idioma. Pero se entiende, ¿no? El texto es lo inspirado. Lo otro es un sistema de referencias. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no siempre el sistema de referencias quiere decir que esté bien hecho el corte del texto, y hay que tener cuidado con eso. Hay que leer lo que sigue y lo que está antes, a ver si nuestro texto no empieza antes o no termina después muchas veces, ¿sí? Porque cortar mal un texto me va a llevar a dejar ideas que ese fragmento, y acá viene una palabra que se la pueden anotar si quieren, que es perícopa. Perícopa no es ningún ave parecido a pericos ni nada de eso, sino que básicamente es una porción mínima, una unidad mínima de texto, que tiene sentido, que tiene coherencia entre sí y tiene una finalidad. Es decir, no puedo analizar un versículo aislado, sí, si es una perícopa, si es una porción que se puede aislar porque está bien, empieza y termina ahí. Rara vez es eso, sino que lo voy a tener, aunque quiera predicar de ese versículo, voy a tener que entender en qué perícopa, es decir, dónde empieza a hablarse antes de ese versículo y dónde se termina, ¿sí? Y entender todas las ideas que rodean a ese fragmento de texto, que para colmo va a estar metido, como dijimos hoy, en el contexto del capítulo, el libro, la sección del Nuevo Antiguo Testamento donde esté. Perícopa es eso, la unidad mínima que tengo de texto. ¿Se entiende? Ustedes lo que van a tener es una perícopa, es decir, 4, 5, 6, 7, 8 versículos, dependiendo, 10 versículos. Si es una historia, una perícopa va a ser donde empieza el relato y donde termina. Y acá es donde les explico esto para terminar. Esa delimitación que hacemos a la perícopa, al fragmento de texto que nos toca, nos va a ayudar mucho a responder a estas preguntas, para diferenciar si realmente empieza mi texto y termina donde realmente hemos hecho el corte. Justamente, ¿dónde empieza y termina el relato? Si es una narración, fíjense que tienen dos columnas, epístolas y narración. Si, depende cuál le toque a usted, es la pregunta que va a responder, ¿no? Entonces, para eso es poder justificar cómo está delimitado. Y acá voy con las cosas características en una narración. Personajes. Cambio de personajes muchas veces me va a indicar que un relato está ya terminado, ¿sí? Otras veces no, porque a Jesús tenemos muchos micro relatos en todo el Evangelio, pero como es el protagonista general del Evangelio, Jesús, lo vamos a encontrar en todos los relatos bíblicos. Entonces, ese personaje probablemente no vaya a cambiar, pero sí va a haber otros personajes que cambian y le tenemos que prestar atención cuando hay un cambio de personaje. Después, cambio de lugar es otro como título general que tenemos que tener ahí. Cambio de personaje, cambios de lugar. Cambio de lugar está claro, ¿no? Cuando dice Jesús bajó del monte, está marcándonos que hay un cambio de lugar, ya no está en el monte Jesús. O pasó la noche allí y a la mañana salió pasando por Betania y llegó a Jerusalén. Cambio de lugar. Esos indicadores hay que prestarle atención porque me está diciendo el escritor, mirá que acá empieza otra cosa. Puede tener relación con lo anterior o no, pero esto es un mensaje particular que después se va a conectar con todo el mensaje del libro, de la carta, pero es importante. Se observa cambio de lugar, cambió de tiempo, cambió de tema. El cambio de tiempo, por ejemplo, un día después, al día siguiente. Un día Jesús iba caminando, recorriendo la Galilea. Empieza así, está claro que está empezando un relato nuevo. Un día, me lo está aislando, ¿no? Como el famoso había una vez que tenemos en nuestro mundo occidental, ¿no? Sabemos que es el comienzo de un nuevo relato, de una nueva historia. En el medio no vamos a escuchar otra vez el había una vez, porque ya se nos está contando esa vez que había, ¿sí? Es como un delimitador del texto, es que el autor nos está indicando acá está empezando el relato, acá está terminando. Entonces, la actividad que tenemos que desarrollar nosotros es esta: explicar de acuerdo a esas pautas, a observar estos detalles, ya sea esto para las narraciones o estas preguntas, ¿dónde empieza y termina el tema? Es decir, Pablo viene hablando del amor.
¿Cuántos capítulos, cuántos versículos está hablando del amor? ¿El escritor está retomando un tema que ya expuso? ¿El escritor está comenzando un nuevo tema? Esto es para poder acotar mi texto y decir, no, está bien recortado. No estoy recortando una porción que en verdad está metida en un tema más grande. O si lo es, esto es un tema particular que puedo aislar para su estudio. ¿Es el mismo tema o es parte de un tema más amplio que se estaba desarrollando antes? ¿Hay alguna frase que dé indicios de un nuevo tema, por ejemplo? Por último, ahí está abriendo un tema nuevo. Por último, y ahí les dice, quiero recomendarles o quiero dejarles saludos, está claro que es una salutación. Por último, quiero que recuerden o siempre tengo presente la ofrenda que está diciendo, les muestro este ejemplo de ustedes mismos, con otro tema, está abriendo otro tema. Por ejemplo, en Efesios 6 encontramos, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, ¿no? En nueva versión internacional. En el poder del Señor, ¿no? En el poder de su fuerza. Además, les declaro, hermanos, parece que está comenzando un nuevo tema. Hay una división clara ahí. Eso es para los que tengan epístolas. Identificar eso, porque la actividad es esta. Explicar de acuerdo a las pautas indicadas por qué el texto asignado está correctamente delimitado. Perdonen acá, esto es una falta de ortografía, no es un porqué de porqué, sino que acá tiene que haber un acento, porque es una pregunta. Explicar de acuerdo a las pautas indicadas por qué el texto asignado está correctamente delimitado. Les va a llegar su texto con la planilla de Excel, ahí se van a buscar, ustedes van a tener tal texto, léanlo y traten de identificar estas cosas. Y por último, acuérdense, ponemos el texto ya para empezar, hacemos esta observación para ver si estamos bien dónde empieza y termina mi texto. Y por último, esto es parte de la tarea para la semana que viene, poder buscar en distintas versiones el mismo texto que les ha tocado, que es lo que hicimos, el ejemplo de la clase pasada, por ejemplo. Buscar en distintas versiones el mismo texto. Fíjense, versiones a considerar, Reina Valera, 1960, esto si quieren lo pueden anotar, pero lo tienen en el trabajo. Biblia de las Américas, que es LBLA, acá también le falta una L, anótenlo eso, porque es LBLA, ¿sí? La Biblia de las Américas. Nueva versión internacional, NBI, y la cuarta las dejamos a su disposición, la que ustedes elijan, ¿sí? Para los que nunca fueron a hacer una comparación o no exploraron nunca el mundo de las comparaciones del texto bíblico, les quiero mostrar que pueden ir a esta página, nos quedan unos minutos, así que les voy a mostrar la página, la que uso habitualmente para mostrarles los textos acá en pantalla, que me parece muy sencilla. Y es más, se la voy a mandar ahora al mismo grupo. Bien. A ver si me aparece. Bien. Ahora se las copio después de clases, ya se las pego. Pero la página es esta. No, ya mismo se las voy a pegar. Segundo nivel. Aquí está. Y de todas formas se las muestro para que sepan escribirla. Ahí les comparto la pantalla para que vean el sitio. ¿Lo ven? Es esta que aparece acá. No sé si se ve. biblegateway.com. De todos modos, también se lo podés pegar en el chat, Vicky, si querés. Ahí se los mandé al grupo. Si querés, hermana Vicky Rosano, si se lo querés pegar en el chat, también podés. Sí, Victoria Alegre. Nos ibas a decir algo, hermana. Sí, sí, ¿a dónde apretas? Porque yo la uso Ah, bien, a esa a eso página, iba. pero no sé A eso iba. a dónde apretas eso Bien. para que se vean todas. Bien, perfecto. Un pedacito. Ahí les pasé la página. Ahora, si quiero buscar una versión diferente, esperen que la pongo en pantalla grande. Y por ejemplo, no sé, busco Juan 1.1, ¿no? O Juan 1, no sé. ¿Ven acá arriba en este icono?
Yo puedo cambiar de versión, si quiero ir al lado del texto, abre la lista de todas las versiones. Cuidado porque van a tener, en este caso no, pero les puede aparecer la ventana de inglés. Si les aparece en inglés, córranse en español, busquen la versión en español, ¿sí? Y ahí tienen un listado de muchas versiones, hay más de 10 acá. Ahora vamos a usar 4 nada más. 3 de las que dijimos, una es la Biblia de las Américas, la que solemos usar también, que es donde tenemos Reina Valera 1960, y dijimos NBI, si no me equivoco, que es Nueva Versión Internacional. Otra de las que yo le podría recomendar es Dios habla hoy, o la que a ustedes les parezca que les guste, si es que la han leído. Puede ser una más libre como Nueva Traducción Viviente o Lenguaje Sencillo. Evalúenlo ustedes, considérenlo y vean, a ver, porque es eso, hay que hacer contrastes, si hay mucha diferencia a la luz de los textos, ¿no? Ahora, si lo quiero tener a los 4 en pantalla, aprieto en este icono que dice agregar paralelo en inglés, ¿sí? Add parallel. Aprieto en estos dos simbolitos de texto y me agrega un cuadro más. ¿Ven? Y de acá puedo ir cambiando y buscando la que yo necesite. Agrego otra vez. Ahora, en el caso que haya alguien que no tenga disponibilidad para nada a esta página, se les complique, yo sé que la mayoría no, pero si hay alguien que por fuerza mayor se le complica mucho, no lo entiende, va a recibir asistencia, pero comuníquese. Es muy importante que ya pueda esta semana tener su texto y empezar a trabajar con esto. Si es ese caso, me lo piden, incluso yo les mando el texto bíblico en estas versiones, ¿sí? Pero mi idea es que puedan familiarizarse con esto, porque cuando ustedes tengan que hacer su estudio bíblico personal, su devocional, conferencia, lo que necesiten, y tengan que hacer su exégesis, ya tengan la forma de hacerlo de esta manera. Y lo que van a hacer es copiarlo y hacerlo de forma comparativa, ¿sí? Y ya con esto les muestro un ejemplo de cómo pueden hacerlo. Acá tengo un ejemplo. Hay dos opciones como para hacerlo. Se les muestro una para que se les haga sencillo la labor, para que no sea tan arduo. Bueno, no se me estaría abriendo. Ahí me dicen que alguien tiene YouVersion, o sea, otra aplicación. También lo pueden hacer por ahí, hermanos. Si ustedes ya saben cómo hacerlo, si lo utilizan a diario, no hay problema. Yo les doy una herramienta, les facilito una herramienta por ahí. ¿Sí? Pero gracias porque está buena la aclaración. Háganlo, la cuestión es que si ustedes ya lo hacen, tienen su propia aplicación para hacerlo, no hay problema. La mayoría de nosotros tenemos esta que escribió en el chat la hermana, que es YouVersion, que es una aplicación que directamente pones comparar o te parás sobre el texto comparar y te da la herramienta. Y ahora sí les muestro, a ver si me deja abrir el PowerPoint. Ahí está, ahora sí. Simplemente les quiero mostrar. Acá está. Igual vamos a hablar un poquito más con la tarea ya hecha la semana que viene. Mientras la revisamos, vamos a verlo un poquito mejor esto. No se preocupen por eso. Ahí está. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ¿no? Yo les puse opción 1 y opción 2. Pueden hacerlo en forma de cuadro, en paralelo, ¿sí? Que está bueno. Y van marcando, ustedes van a ver que tienen que marcar las diferencias que van encontrando, ¿sí? Por eso, mientras las Biblias más libres van a tener mayores diferencias. Pero no importa, lo importante es que ustedes puedan empezar a reconocer, a leer su texto en otras versiones y ver qué es lo diferente que se aparece. ¿Ven? Ahí hay un ejemplo de un texto. Solamente para darles el ejemplo de cómo. Opción 2 lo pueden hacer hacia abajo. Es decir, versículo a versículo, ir comparando. ¿Se entiende? Todo esto es el mismo versículo en 3 versiones diferentes. Fíjense. Versión 1 la puse en un color, 2 en otro color, porque se me hizo más fácil así también.
Como a ustedes les quede más cómodo, lo importante es que hagan esa comparación. Subrayen lo que les parece más importante, en donde hay diferencias, en los verbos, en las acciones, en lo que hay, aparece, y que, como dice el trabajo, puedan hacer como una pequeña síntesis de cuáles son las diferencias que ustedes hallaron, ¿sí? Lo van a tener ahí, y aquí lo dice. Es la parte de la fijación textual. Aquí. Actividad a desarrollar, realizar cuadro comparativo y escribir las similitudes y diferencias encontradas. ¿Sí? Hay que hacer digamos, un resumen con qué les parece que hay diferencias o no, y cuál versión van a elegir. ¿Sí? Les recomiendo que puedan elegir, obviamente de base, pueden elegir entre las más formales, pueden elegir entre Reina Valera o pueden elegir la Biblia de las Américas, que también es una excelente traducción. Evalúenlo, ¿sí? Hermanos, eso es todo por hoy. Nos despedimos.